Ya, desarrollo de la guía de diseño. Hay que recordar que ahí está presente la tabla para poder calcular lo que es el área y el diámetro para incorporar en la fórmula de Hassen y Williams para calcular J, ¿no es cierto? Y así poder calcular HF, que es la pérdida de carga por fricción. Ya, el primer ejercicio está relacionado, con el concepto de diseño agronómico. Aquí me está pidiendo calcular el caudal bomba y con ese caudal bomba poder calcular el diámetro de la cañería. Entonces, lo primero que había que calcular era el IPP. ¿Y el IPP se calculaba en función de qué? El caudal emisor, 2 litros hora por número de laterales, que son 2, dividido distancia entre hilera, 2 metros, ¿o no? Por la distancia entre laterales, ¿o no? ¿Sí? Y eso nos da un valor de 2,85. Aquí el IPP sería de 2,85 litros hora por metro cuadrado. Con ese dato, yo puedo calcular el tiempo de riego, que es la lámina bruta, 5,6 litros por metro cuadrado, dividido por el IPP, ¿o no? 2,85 litros hora por metro cuadrado. Se van los litros y se van los metros cuadrados. 5,6 dividido el valor nos da 1,96. Entonces, el tiempo de riego es de 1,96. Dependiendo de ese valor, yo puedo calcular el número de sectores, que son las horas que yo podría regar en el día. Aquí nos da 12 horas en el ejercicio, partido por 1,96, nos va a dar 6. Eso nos da 6,12, ¿o no? O sea, serían 6 sectores. Entonces, con esa información, yo ya podría hacer un cálculo en función de la sectorización. Entonces, esto va a quedar sectorizado así. ¿Sí? 6 sectores. Para la información que me piden caudal bomba, yo necesito calcular caudal sector. Y el caudal sector depende de las hileras del sector, ¿o no? Entonces yo debo calcular las hileras totales. Y las hileras totales va a ser, el número de hileras va a ser igual a los 200 metros partido por la distancia entre hileras, que son 2 metros, eso nos da 100 hileras. Y las hileras sector va a ser igual a 100 partido por 6 sectores. Y eso nos da 16,6 hileras. Aquí con ese dato, uno podría decir, ya son 100 en total. Entonces yo podría dejar 16 hileras, 16 hileras, 17, 17, 17, 17. ¿O no? Ahí me da las 100 hileras. Ahí ya podría cuadrar, pero va a haber un sector que puede que la bomba al caudal sea diferencialmente significativo, entonces uno tiene que pensar ahí en el diseño. Entonces aquí lo más práctico que es cambiar un poquito la distancia entre hileras. Y la distancia entre hileras, si yo dejo 1,96, ¿estoy bien o no? 100, perdón, 200 metros dividido 1,96 metros, si ustedes se dan cuenta, son 4 centímetros menos, eso no se va a notar. 1,96 nos da 102 hileras. Y 102
102 partido por 6 nos da 17 hileras por sector. Esa es una opción, cuando uno lo puede hacer, para poder lograr que quede todo más cuadrado y más ordenado. 4 centímetros en 2 metros en un cultivo de arándano no es tanta diferencia. Por lo tanto, ahí yo podría ajustar y gano 2 hileras más, y así el riego también me queda más homogéneo. Es una opción, vamos a trabajar con esa. Entonces el caudal sector, 17 hileras de 90 metros de largo por 2 laterales por un caudal de 2 litros partido por 0,7 metros. 17 por 90 por 2 dividido 0,7. Eso nos da 8.742,8 litros la hora. Automáticamente caudal bomba, 8.742,8 litros partido por 60. Eso nos da 145,7 litros por minuto. Ahí ya tengo el primer dato. Y después calculo el área, ¿no? 145,7 litros por minuto, lo divido por 60. Eso me queda en litros por segundo. Lo divido por 1000. Me queda en metros cúbicos por segundo, que sería el caudal. Y el caudal lo divido por 1,5, me da el área, ¿o no? Y eso nos da 0,0016, 19, ¿no? Metros cuadrados. Con ese dato me voy a la tabla. 16, ¿cuánto es? 16, 19. Esta. O no, perdón, bien digo. Como el valor no está en clase 4, me paso a clase 6. Por lo tanto, para este proyecto, el diámetro de la cañería sería de... El diámetro de la cañería para este proyecto sería de 50 milímetros. Esto es lo que tienen que hacer ustedes para el trabajo del plano del proyecto completo del sistema de riego. Buscar demanda, buscar ETO, y así llegamos a la lámina bruta. ¿Alguna pregunta? ¿No hay? Ya. Oye, aquí como correcto. Allá arriba no me acuerdo. Ya, siguiente proyecto. Vamos a borrar aquí para que se vea. Me dice que el sector tiene los siguientes datos: 22 hileras, largo de 80, laterales 2, caudal emisor 2 litros, distancia entre emisores 0,5. Entonces, cuando yo ya tengo el sector listo, ya calculado, puedo calcular caudal bomba, el área, el diámetro. Entonces, caudal sector, 22 hileras de 80 metros por 2 laterales, por un caudal de 2 litros hora, partido por 0,5 metros. Eso nos da un valor de 14.080 litros la hora. Con ese dato, calcula automáticamente el caudal bomba, 14.080 partido por 60. Eso nos da una bomba de 234,66 litros por minuto. 234,66 litros por minuto. Con ese dato ya puedo calcular el área. Partido por 60,
litros por minuto, partido por 1000 metros cúbicos por minuto, que eso es el caudal, y dividido 1,5, puedo calcular el área. Esto no es un diámetro de 0,026 metros cuadrados, ¿no? Me voy a la tabla. Aquí. ¿O no? Siempre hacia arriba. No está en clase 4, me quedo en clase 6. Y me acuerdo ese número, 00592. Entonces aquí, ¿dónde fui? Ahí, sí. El diámetro sería 63 milímetros en PN6 con un diámetro de interior de 0,0592 metros. ¿Sí? Entonces ya tengo la información para poder llenar el cuadro. Succión serían 2. Cabezal, como no tiene Venturi, sería de 5. El desnivel serían 2,5. Fricción, lo vamos a calcular de ahí. Y operación emisor, como es gotero y el terreno es plano, porque nos dio otra información, sería de 10. Ahora calculo J. Y J es el caudal, ¿no es cierto? 234,66 partido por 60 partido por 1000, para que me queden metros cúbicos por segundo. 0,003911 metros cúbicos por segundo elevado a 1,85, 0,28 por 140. Recuerde que ahora vamos a estar ocupando el valor 140 como coeficiente de rugosidad, elevado a 1,85 por el 0,0592 elevado a 4,86, que es el valor del diámetro interior en metros de la cañería que calculamos. Estos datos los meto a la fórmula, a la calculadora, perdón, y nos da un valor de 0,036, 0,0367 metro por metro. ¿Eso qué quiere decir? Que por cada metro que el agua avance en esa cañería PN6, 63 milímetros, va a ir perdiendo 0,036 metros de presión. Con esa información yo calculo HF, que va a ser J por L. Y el L son los metros totales, como aquí se mantiene el mismo diámetro porque el arco está en la esquina, más con el mismo diámetro, sería por 200 metros. Eso nos da un valor de 7,34 metros columna de agua de presión de pérdida. 7,34. Entonces, para calcular la carga dinámica total o la pérdida total de la tabla, sumo 2 más 5 más 2,5 más 7,34 más 10. Eso nos da un valor de 26,84, ¿o no? Sumando todo eso, me da 26,84. Y el 10% de eso, que van a ser mis singulares, va a ser 2,68. Y eso me da 29,52 metros columna de agua. Entonces, con esa información, ya tengo los datos del caudal, 235 a 29,5 metros. Y ahí yo, con esa información, busco el punto de operación en las curvas de los catálogos de bombas. ¿Preguntas hasta ahí? El H5, eso que sumó todo, y a ese le multiplicó el 10%, con eso... ¿Sumáis todo? Sí. Siguiente.
Como ya tengo los sectores, automáticamente calculo caudal. Sector 68 hileras de 60 metros por 2 laterales por un caudal de cinta de 5 litros hora por metro lineal. ¿Por qué sé que es cinta? Porque dice que está en metro lineal. Eso nos da 40.800 litros la hora. Bomba, caudal bomba, 40.800 partido por 60, nos da 680 litros por minuto. Calculo el área, 680 partido por 60 partido por 1000 litros por segundo, metros cúbicos por segundo. Ahí tengo esto sería todo el caudal en metros cúbicos por segundo partido por 1,5 y ahí yo obtengo el área. Acuérdense, aquí no noto que el área es igual al caudal partido por la velocidad. Y eso nos da un valor de 0,075. 0,0075 metros cuadrados. Me voy a la tabla. ¿Eso o no? Sería en clase 4, ¿no? ¿Sí? Veamos si me da clase 4, porque aquí, si ustedes ven, tengo una profundidad y tengo el Venturi. Entonces, ¿qué sería el diámetro en 110 en PN4 con un diámetro interior de 0,1056? Ahí está el valor. Recuerden, si la carga dinámica total me da más de 40, me tendría que pasar una clase 6. Succión, tengo 6 metros, ¿no? Succión. Tengo Venturi, serían 15, más el cabezal serían 20. El desnivel está en porcentaje ahora, 160 por 0,9%, 160 por 0,9%, me da una pendiente de 1,44 metros, ¿no? 1,44 metros. Fricción no lo he calculado. Operación emisor. Dijimos que habían cintas que trabajaban a 5 metros, otras cintas trabajaban a 7, y habían otros modelos que trabajaban a 10. Pero nosotros para este ejercicio vamos a trabajar siempre con cinta que trabaje a 7 metros. Si yo sumo todo eso, tengo 35, ¿no? Estoy justo en la que más. Porque, ¿qué pasa si el HF me da más de 5? Me paso de los 40, por lo tanto ya tendría que calcular en clase 6. Pero veamos, ¿cuánto da? Calculo J. Menor a 12. 680. Seguramente me va a dar más de 40, pienso yo, porque es más del 10%. 680 dividido 60 dividido 1000 nos da el caudal de 0,0113333 metros cúbicos por segundo elevado a 1,85 partido por 0,28 por 140 elevado a 1,85 por el diámetro interior 0,1056 elevado a 4,86. ¿Estamos bien o no? Elevado a 1,85 dividido 0,28 por 140 elevado a 1,85 por 0,1056
elevado a 4,86. 0015. 001577. HF 001577 metro por metro por J, que sería 220 metros, ¿no? Por 220 nos da 3,47 metros columna de agua. 3,47. Sumemos. 6 más 20 más 1,44 más 3,47 más 7 nos da 37,91, ¿o no? ¿Sí? Y el 10% sería 3,79, ¿o no? Más 3,79, 41,7. Nos pasamos, ¿eh? Entonces aquí, ¿podría trabajar con una cañería clase 4? No, por lo tanto, de nuevo, J es igual a 0,0011,3333 elevado a 1,85 partido por 0,28 por 140 elevado a 1,85 por el diámetro interior. Pero de la que sigue ahora, 10,36. Si lo único que cambia es el diámetro interior, pues. ¿Qué hice? Chuta, perdido. Entonces calculo nuevamente J. Usted dijo que el HF tiene que quedar a 12, pero era 3,47, pero usted dijo 41, no pasa. Pero es que eso es otra cosa. Aquí usted, en la carga dinámica. Pero si esa es clase 4. ¿A cuánto está 40? 0,28 por 140 elevado a 1,85 por 0,1036 elevado a 4,86. No, me equivoqué. De nuevo, 0,000,11,3333 elevado a 1,85 dividido 0,28 por 140 elevado a 1,85 por 0,1036 elevado a 4,86. ¿Cuánto les da ese valor? ¿Cuánto? De nuevo, a mí me da otro valor, 0,00. Ah, no, ahí está el error, por eso me da mal. Perdón, nadie me dijo nada, puse un 0 de más. 11,333 elevado a 1,85 dividido. Siempre revisen bien los números porque ahí uno a veces tiende a equivocarse, por eso yo me equivoqué, pero como uno ve el número que está malo, algo está haciendo mal. 0017, 001731. Por lo tanto, el HF ahora va a ser igual a 001731 por los 220 metros de largo, ¿no? Y eso nos da 3,8, ¿no? 3,8 metros columna de agua. Entonces, hago lo mismo. 6, 20, 1,44. Ahora, obviamente, como la cañería es más chica por dentro, voy a gastar más presión. 7, 6 más 20 más 1,44 más 3,8 más 7 me da 38,24.
Esto sería 3,82 el 10%. Me dio 42,06. Pero esta sería en clase 4 y esta sería en clase 6. De clase por la planta, uno tiene que bajar. No, pues es cinta, po. El HOP, operación emisor, es cinta. Entonces, ahora si ustedes ven, perdí un poquito más de presión, pero la cañería que voy a usar va a ser una clase 6. Eso significa aguanta 60, po. La clase 4 aguanta 40. Pero es lo que hay nomás. No tengo clase intermedia. Hay clase 4, clase 6, clase 8, clase 10, clase 12,6, etcétera. El 4 es clase 2, pero clase agrícola para tubería de californiano. Sí, esa, clase agrícola. Siguiente ejercicio. Aquí si ustedes ven, el arco parte al medio, ¿no? Entonces aquí, como el arco parte al medio, yo tengo un diámetro 1 y un diámetro 1. Y aquí tengo un diámetro 2 y aquí un diámetro 2. Porque lo más seguro que la terciaria, como el arco está al medio, va a ser de menor diámetro, obviamente. Caudal sector. 20 hileras de 100 metros, 2 laterales, y como es frutal, 3 litros la hora, partido por 0,5. 100 metros. 20 por 100 por 2 por 3 dividido 0,5. Eso nos da un caudal sector de 24.000 litros la hora. Caudal bomba, 24.000 litros la hora, partido por 60. Nos da una bomba que me entrega 400 litros por minuto. Ahí tengo el dato de la bomba. Recuerden de nuevo, como aquí el sector parte con un arco al medio, hay que calcular 2 diámetros. El diámetro de la primaria y secundaria y el diámetro de la terciaria, que supuestamente parte ahí, en esa T con una reducción. Entonces vamos a calcular primero el área 1 para calcular la primaria y secundaria, que sería, no, bien digo, 400 partido por 60, partido por 1000, partido por 1,5. Eso nos da un valor de 0,0044 metros cuadrados. Me voy a la tabla. 90, ¿o no? Y el diámetro interior sería 0,0864. El diámetro 1 sería de 90 milímetros, ¿sí? En PN4, con un diámetro interior de 0,0864. Ahora calculo el área 2. Si en la cañería van 400 litros por minuto y llego a esa T, ¿qué pasa con el agua? Se reparte, ¿o no? Si van 400, irían 200 para cada lado. La presión ahí es la misma, no hay variación. Si van 10 de presión, no van 5 y 5 para ambos lados, sino que irían los 10 para ambos lados. Aquí lo único que se mide es el caudal. Entonces el área 2 sería
200 partido por 60, partido por 1000, partido por 1,5. Y eso nos da un valor de 0,00222 metros cuadrados. Voy a la tabla. ¿Sería eso, no? O sea, sería una caída de 63 milímetros, ¿no? Mira, pues de 90 baja a 63. Por eso es importante ver bien si yo parto en la esquina con el arco o parto en la mitad del proyecto con el arco. Entonces aquí sería un diámetro de 63 milímetros en PN6, diámetro interior de 00592. 00592 metros. Entonces ya tengo el diámetro de la primaria y secundaria, ese que hay, y tengo el diámetro de la terciaria. Y se entiende que yo voy a calcular todo para este sector, porque es el último, ¿no? Entonces lo primero que calculo es J. 400 partido por 60 partido por 1000 nos da un valor de 0,0066 metros cúbicos por segundo, elevado a 1,85, 0,28 por 140 elevado a 1,85 por el diámetro interior, que sería 0,0864 elevado a 4,86. Ahora calculo J, meto los datos de la calculadora. Y eso nos da un valor de 0,0156. 0,0156 metro por metro. Au. Sí, porque con las dos veces J. HF sería 0,0156 por el largo, que sería hasta ahí, ¿o no? Bueno, sería hasta ahí en realidad, pero es como un metro más. Influye mucho, no tanto. Aquí serían 160 más 80, y aquí tengo más 40, ¿o no? ¿Y eso cuánto nos da? 280. Eso nos da 280 metros. Y eso nos da una pérdida de carga del HF1 de 4,38 metros columna de agua. Siguiendo con el ejercicio, calculo J2, que sería la terciaria, ¿no? 200 litros para cada lado de la cañería, ¿no? 200 dividido 60 dividido 1000, ahí tengo los metros cúbicos por minuto, y eso nos da 0,00333 metros cúbicos por segundo elevado a 1,85, 0,28 por 140 elevado a 1,85, por el diámetro nuevo, 0,0592 elevado a 4,86. Meto nuevamente los datos a la calculadora. Y eso nos da un valor de 0,027. 0,027 metro por metro. El HF 0,0273 metro por metro. ¿Cuántos metros de cañería? ¿Cuántos metros de cañería? 80. Por 80, eso nos da
2,18 metros columna de agua. Acabo de decir hace 5 minutos atrás, la presión se divide. La presión es la misma para ambos lados, por lo tanto, el agua que va para allá va a perder solamente para ese lado. Y el agua que va para acá va a perder para acá la presión. Yo no sumo las dos presiones porque son aguas distintas. Entonces, la mitad de la terciaria es la que yo calculo, porque la otra es independiente en la que va hacia el otro lado, por lo tanto, no se calcula por dos. La primera del 60 más 40. ¿Ya? Si la segunda solo los 80. La mitad, 40, perdón. 40, perdón, es 40 y la mitad de la cañería. 0,0273 por 40 nos da 1,09. HF total, 4,38 más 1,09. Eso nos da 5,47 metros columna de agua. Succión, 1. ¿Tiene Venturi? No. Desnivel, 0,6 metros. Fricción, 5,47. Riego por goteo. Dice una inyección bomba. Pero aquí está conectado antes del equipo. La inyección bomba va después del equipo. 1 más 5 más 0,6 más 5,47 más 10. Eso nos da 22,07. El 10% de eso, 2,20. ¿O no? Y eso nos da 24,27 metros columna de agua. ¿Sí? Sí. Preguntas. Sí, pues si la mitad del caudal, pues. ¿Perdón? Ahí está el desnivel, pues. 0,6 metros. Pero ahí están sumados. 4,38 más 1,09. Dígame. La terciaria mide 80 metros. Y como el corta al medio, tiene 40 metros para cada lado. 40 metros ahí y 40 metros acá. Ya, sigo. Aquí, distinto de nuevo, tiene Venturi, sí, y el arco de riego está en una esquina, por lo tanto, se calcula completo. Igual que todos los anteriores, caudal sector, 40 hileras de 60 metros por dos laterales, por un caudal de 2 litros hora, partido por 0,4 metros, porque es riego por goteo en hortalizas. 40 por 60 por 2 dividido 0,4. Eso nos da un caudal de
24.000 litros la hora. ¿Sí? Caudal bomba, 24.000 partido por 60. Ah, no, da igual que el otro. 400 litros perdón, por minuto. Mire, estos datos los puse en la mañana, mire, y no me di cuenta y di igual a este. Pero ya no importa. 400 litros por minuto. Por lo tanto, el área 400 partido por 60 partido por 1000 partido por 1,5. Eso nos da un valor de 0,0044, ¿no? Entonces me voy a la tabla. Y eso nos da una cañería de... ¿Estoy bien o no? ¿110? ¿O no? Ah, perdón. ¿Era 0,044? Yo me equivoqué. Esa era. Diámetro de 90. Diámetro de 90 en PN4, y eso nos da un diámetro de 0,0598, ¿no? 864. 864. ¿Sí? Ahora calculo otra, que va a ser igual al caudal. 400 partido por 60 partido por 1000 partido por 1,5. Eso nos da 0,0044. Va, le di por 1,5, perdón. 0,066. Ahí sí. ¿Sí? ¿Cómo se lo demás? ¿Está bien, pues? Elevado metros cúbicos por segundo elevado a 1,85. 0,28 por 140 elevado a 1,85 por 0,0864 elevado a 4,86. Meto los datos a la calculadora y eso nos da un valor de 0,015, 0,0156 metro por metro. El HF va a ser igual a 40, 34, 34, ¿no? 108, ¿no? 0,0516 por 108 metros. Por 108 nos da una pérdida de carga de 1,69 metros por unidad de agua. Poco. Ya, succión, 3, cabezal, 20, 5 por el cabezal, 15 por el venturi, desnivel, 2, fricción, 1,69, operación emisor, como es gotero sería 10, 3 más 20 más 2 más 1,69 y más 10, 36,69. Eso nos da 3,66. Más 3,66 nos da 40,35 MSA. Y aquí viene la pregunta mía. ¿Me cambio, no? No, porque es casi nada. Una pillería, para no cambiarte, a lo mejor el cabezal, donde va el filtro, donde va el equipo, uno podría colocar la succión, la hago solamente en clase 6. ¿O no? ¿Por qué la hago en clase 6?
porque ahí pierdo 6, ahí pierdo 3. En el anterior también podríamos haber hecho eso. En vez de pasarme clase 6, dejo en clase 4 y veo la succión cuánto pierdo. Y ahí a lo mejor la pura succión la hago en clase 4. Perdón, clase 6, el resto lo hago en clase 4. Pero eso ya es con el tiempo que uno va pillando esas mañas, digamos, para poder calcular. ¿Nos queda eso, no es cierto? Sí. Es lo mismo. La diferencia está que ahora yo hice 3 sectores. Para que vean ustedes, entonces, ¿para qué sector calculo siempre? Siempre calculo para el último sector. Esta tabla se hace para cada sector. ¿En qué varía? Que el HF va a ser más chico, ¿no? Y también es importante cuando yo calculo Río Grandote, es ver las pendientes que tengo a lo largo del emisor. Si van hacia arriba o van hacia abajo. ¿Por qué? Porque eso indica la presión de entrada del arco. Si va hacia abajo, gana presión. Y si va hacia arriba, pierde. Entonces aquí dice que tengo -1, o sea, el agua va hacia abajo. Entonces va ganando presión. Entonces, mira, entonces si aquí la tercera va hacia abajo, dice que tengo 0,85, perdón, 1 metro de pendiente. ¿Sí? Entonces, acá uno tiene que averiguar qué pendiente diferencia tengo yo entre esos dos puntos para ver si coloco un motor autocompensado o no. Porque imagínate que sea más pendiente, puede que entre, supongamos que yo tengo 1 metro de pendiente entre la entrada y salida. Aquí el gotero entra con 10 y va a salir con 11, ¿o no? Porque el negativo va hacia abajo. Entonces ahí me conviene colocar un gotero autocompensado a lo mejor. Porque si yo no coloco nada, puede que este gotero me esté botando los 2,5. En cambio el de acá sería, a lo mejor me puede estar botando un poquito más, 2,6. Un ejemplo, por ejemplo. Entonces todo depende de los largos, de las pendientes, etcétera. Entonces calculemos, denme un segundito que me deja la batería. Caudal, sector. 30 hileras de 85 metros por 2 laterales, por un caudal de 2,5 litros la hora, partido por 0,5 en metro. 30 por 85 por 2 por 2,5 dividido 0,5 nos da 25.500 litros la hora, ¿o no? Caudal bomba, 25.500 partido por 60. Eso nos da 425 litros por minuto. Calculo el área. 425 partido por 60, partido por 1000 y partido por 1,5. Eso nos da 0,00472 metros cuadrados, ¿no? Me voy a la tabla. ¿Me daría 90? ¿Sí? Me da un diámetro de 90 milímetros. En pene, 4, con un diámetro interior de 0,0864 metros. Ahora calculo J, ¿o no? 425 partido por 60 partido por 1000 para calcular en metros cúbicos por segundo nos da 0,00708,333 metros cúbicos por segundo elevado a 1,85
0,28 por 140 elevado a 1,85 por 0,0864 elevado a 4,86. ¿Sí? Meto los datos a la calculadora. Y eso nos da un valor de 0,1753 metro por metro. El HF 0,01753 por los metros. 80, 112, 112 y 112, ¿o no? Eso nos da un valor de 7,85. Perdón. 7,85. Y 112 por 3 más 80 nos da 416. ¿Sí? Hagamos la tabla. Succión 2, cabezal 5, de nivel menos 1. Presión, fricción 7,85. Opresión emisor 10. 2 más 5 menos 1 más 7,85 más 10. El gotero. Eso nos da 23,85. Y el 10% sería 2,38. Y eso nos da un valor de 26,23. ¿Qué cosa? 0,01753 por 416. 7,29, sí. 7,29. 7,29. 2 más 5 menos 1 más 7,29 más 10 nos da 23,29. O sea, 2,32 más 2,32, 25,61 metros columna de agua. Y ahí ya tengo la información, ¿o no? Sería H26, ¿o no? Y la bomba 425. Eso lo tengo, ¿no? Deme un segundito. No sé dónde quedé. Algo pasó. ¿Te veo, no? Asumo que estoy grabando. Y ahora sigo. Me voy al catálogo de las bombas. Ahí tengo un catálogo. Y dijimos que lo primero que tenía que buscar era el caudal, ¿no? ¿Cuánto era el caudal del 425, no? Entonces yo voy viendo cada página de la... Y ahí veo, mira, ahí tiene 90, ¿no? Allá abajo. No me sirve. 50, 90, 50, 160, 800. 425 aquí, mira. ¿Esta me serviría o no?
pero estoy en la mitad. ¿Y qué dije yo que el punto de operación? Ojalá esté en el... Si esto lo divido en 3 o en 6, me quedo con el sector que está en la mitad, en la parte más baja. Por ahí me estaría buscando. 425 no me sirve. Este llega a 400, tampoco me sirve. 110. 110. Este es sumergible. Sumergible. Tampoco. Tampoco. 160. 80. 50. 50. Tampoco. No, pues aquí 425, pero mira, eleva 15. Esta tiene poca presión, tampoco. Esta puede ser, a ver. Ahí. 425 por ahí, ¿o no? ¿A qué presión? No tiene, ¿viste? Esta eleva en menos, eleva 25, ¿ves? Quería por acá arriba, no me sirve. Ya, y aquí están estas bombas de estas curvas, ¿ven? Esto es lo que aparecía. Entonces, aquí tengo el 425, ¿ven? Y el 26 está ahí. Ah, justo, mira. Ahí. Ahí donde tengo el valor, ¿o no? No, no, perdón. 425. Por aquí. Y ahí, en estas curvas que son medias raras, uno ve los puntos de operación y así uno selecciona. Por eso le decía yo que cuando son estas bombas con este tipo de curvas, a veces es más práctico que la empresa que tiene estas bombas más grandes te busque o te indique él cuál es la bomba más ideal. Pero mira, 450, ahí está 425. Pero mira, 450, 425. Ahí. Y esa me genera una presión de 24, tampoco me sirve. ¿Ven que estas curvas más grandes tienen las otras curvas hacia abajo? 425. ¿Ahí o no? Esa. No, esa, ahí está. No, queda muy abajo. Pero tiene poca eficiencia. Mira, esta llega con 59. Pero es que este es un modelo. Pero mira que va ahí. Igual estoy con una eficiencia relativamente buena. Pero la presión yo quiero 26. Pero esta eleva a 30 y... Si me da más presión, porque nunca te ajusta, con la llave compuerta no regula presión nomás. Porque la presión es regulable. Esa podría servir. Pero para mi gusto está muy hacia afuera. Entonces ya, si no está en el catálogo 1, como no tengo aquí en este catálogo, no tengo esa bomba, ¿qué hago yo? Me voy a 425. Por ahí. Pero es que ya tengo las curvas de eficiencia, mira. 63, pero mira, ¿qué pasa con estas dos curvas que quedo acá? Esta es de 9 HP, pero mira, estaría trabajando con 7. Entonces yo estoy perdiendo como bomba. Entonces ahí tengo que empezar a jugar con las bombas. Tampoco. Mucho. Muy grande. Muy grande. Muy grande. Mira, hasta llega a 3000. Entonces, no, bombas gigantes. Po. Ya, no está la bomba aquí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Buscar otro catálogo para que me busquen o haber visto esas curvas que vimos arriba. ¿Sí?